Eres hijo de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos a esta plática del día de hoy, que vamos a intitular ¿Eres hijo de Dios? El hijo es obediente. ¿Tú eres un hijo de Dios? El hijo es obediente. El Señor nos dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les mando? En Lucas 6:46. ¿Qué quiere decir no hacen lo que les mando? Pues precisamente eso, que nosotros tenemos una serie de valores muy distintos a aquellos que están en el Evangelio. Están nuestros hermanos reformados, que rectamente reclaman a los católicos romanos, ¿va? Esta grandísima corporación italiana que dice también ser de Cristo, pero que ha torcido, vemos, precisamente cómo es posible que vivan, que ellos mismos se designen que son reyes, príncipes, que viven en palacios, que viven a expensas de las personas, de sus fieles, de aquellas personas que creen precisamente el poder, el poder ser beneficiarios, el poder vivir del trabajo que tú haces, que tú generas. Ahí ya comienza a haber algo muy curioso, una contraposición con el Evangelio del Señor, que nos dice precisamente, ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Y se refiere eminentemente a los apóstoles y después a los obispos, los presbíteros y los diáconos, pero particularmente los obispos y presbíteros que recibimos la gracia de Dios. No podemos cobrar ningún estipendio, no podemos cobrar ningún emolumento, ninguna contribución por hacer un sacramento. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo al ser cristianos verdaderos? La respuesta nos la da el propio Dios en el Salmo 40, el 6 al 8. Sacrificio y holocausto no te agrada. Me has dado oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, porque en el título del libro está escrito de mí, hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Vengo a hacer tu voluntad. ¿Quieres ser un cristiano? ¿Tú quieres ser hijo de Dios? Comienza por hacer la voluntad de Dios. Y aquí tendríamos nosotros que preguntarnos, ¿y cómo sabemos la voluntad de Dios? ¿Cómo es que yo estoy leyendo y citando la Sagrada Escritura? ¿De dónde viene la Sagrada Escritura? Hay miles de libros que dicen que son Sagrada Escritura. ¿Todos son iguales? ¿Todos valen igual? No. Porque así como se vende en algunos lugares la leche de la vaca, pero alguien, ya sea el granjero o el que la vende o algún otro, le pone agua para hacer más y se venda mejor, así como hay gobiernos corruptos que dan agua endulzada en lugar de la medicina para los enfermos de cáncer en los niños, que ha sido escándalos. Así también, y puedo citar muchas cosas, así también hay otros que comienzan a modificar la Sagrada Escritura para que no signifique, no diga lo que dice Dios, sino que diga lo que a ellos le conviene. El mismo Dios nos manda, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el Señor uno es, y amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu poder. Dice Deuteronomio. Sin embargo, Jesús corrige esta escritura. Y no es que la corrija esta escritura, sino que nos muestra la verdadera escritura, porque esta escritura original, los judíos ya la habían cambiado. Ya la habían cambiado. Por eso el Señor retoma la Septuaginta que está en griego, y esa es la que Él cita. Y Él dirá, el Señor tu Dios es uno solo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu vida. Qué interesante.
Él le aumenta esta parte de la mente, porque además para los judíos era natural que la mente en el concepto judío de aquel entonces estaba incluida en el corazón. En el corazón estaban los deseos, la misma mente, la voluntad, etcétera, todo lo que era la persona. Y el Señor Jesús nos revela una parte de su relación con el Padre cuando exclama: les dijo pues Jesús: cuando levanten al Hijo del Hombre, entonces entenderán que yo soy, ego y mí, que soy Dios, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo, lo que a Él le agrada, hago siempre. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, 28 a 29, versículos. Lo que a Él le agrada, hago siempre. El Hijo siempre va a hacer lo que al Padre le agrada. ¿Tú crees que eres hijo de Dios porque proclamas con tu boca y crees en tu corazón que eres cristiano? De ninguna forma, no lo eres. Te acercas, pero tendrás que aprender también de San Pablo, que nos dice, ¿va? Sean imitadores míos. Y también Jesús dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, que la termine, que la... Dice Juan capítulo 4, 34. Mi comida, más importante que el comer, es hacer la voluntad de Dios. Nos podríamos preguntar, ¿cómo es entonces que Dios le manda a sus discípulos que ninguno de los apóstoles va a ser el primero? Que es el jefe, ninguno es jefe de otro, sino que todos son hermanos, que se tienen que ser niños. Y sin embargo hay quienes dicen que supuestamente Pedro es la cabeza de todos y que él tiene que mandar sobre ellos. ¿Cómo es posible que entonces están acaso siendo humildes y obedientes para Dios? ¿O están inventando las cosas que a ellos les convienen? San Pablo nos dice: sed imitadores de mí, así como yo soy del Cristo. En la primera de Corintios 11:1. Sean imitadores, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo imito al Cristo. No hay otro modelo. No hay otro modelo. Y también, dice San Pablo, y aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció aprendió la obediencia, en la cual, consumado, perfeccionado, fue hecho causa eterna de salud a todos los que le obedecen. Hebreos 5, versículos del 8 al 9. ¿A quién va a salvar Dios? Va a salvar a Dios a los que lo obedecen. No a los que se sienten que ya soy, aplaudo, bravo, o traigo mis manos y estoy callado como tabla y me agacho delante de una estatua y cosas de esas. No te sirve de nada. Si no obedeces a Dios, no eres cristiano siquiera. Jesucristo viene a cumplir toda justicia, obedeciendo al Padre en todo, y con eso nos muestra perfecto el camino que nosotros debemos seguir si queremos ser salvados. La obediencia a Dios es nuestra meta, y eso comienza cuando recibimos de Dios la luz del Espíritu Santo, que nos hace comenzar a querer buscar a Dios. Ahí comienza nuestra salvación, a querer buscar a Dios en serio. Si no le conocemos, es probablemente el momento de la metania, de el ir más allá de nuestro intelecto, porque aquellos que se quedan en el intelecto, aquellos que razonan, llegan a la conclusión de que Dios no existe. Y lo podemos ver en tanto teólogo que ha salido de esta corporación de allá de Italia, que tuerce la teología, según ellos que Dios dice, y cambia las cosas, y han cambiado aún las palabras del Antiguo Testamento, cuando claramente dice el Señor que aborrece, por ejemplo, a los homosexuales. Ellos dicen que el pecado de Sodoma y Gomorra es que no tenían hospitalidad. No es cierto, no es cierto. Y ellos reconocen y se ponen títulos de doctor en teología. Vean ustedes si realmente cuántos pastores y pastoras, abominación, se casan entre sí, hombre con hombre y mujer con mujer de los reformados, una cantidad increíble. Y dicen que Dios les bendice. Al menos comienza por querer buscar a Dios, pasar de tu intelecto. Cuando pasa de desear las cosas que vemos, que sentimos, que pensamos, a desear a Dios que no lo podemos conocer. Aquí aplica la respuesta de Jesús
Mas sus discípulos, oyendo estas cosas, se espantaron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Mirándolos, Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19, 25, 26. Por lo tanto, a nosotros pecadores nos es imposible cumplir la voluntad de Dios. Imposible cumplirla. Entonces, ¿qué estoy diciendo? A menos que Dios mismo nos ayude. Y la ayuda de Dios es Dios mismo en nosotros. Más precisamente, la acción de la gracia, de la energía increada del Espíritu Santo. ¿Y cuándo se recibe o cómo se recibe? Pues precisamente se recibe en el bautismo. ¿Y quién la da? ¿Por qué aquel Simón el mago le pide a Pedro que le venda el poder para imponer las manos? ¿Por qué se lo pide? Si Dios la da al que diga, al que quiera, ¿por qué ese Simón le dice: te pago, dame ese poder para yo poder hacer lo mismo? Es decir, bautizar y consagrar y hacer todo lo demás, bendecir. Porque no cualquiera puede bendecir. Podemos nosotros bendecir lo que sea y es algo muy bueno. Es un deseo, pero más que nada sería una petición a Dios si no somos sacerdotes o obispos. Pero si somos obispos o sacerdotes, entonces Dios mismo bendice a través de nuestras manos que han sido consagradas. Nuestra condición de pecadores permanece, pero si vivimos en un esfuerzo constante por declarar nuestros pecados y por hacer la voluntad de Dios, lo demás, Él mismo nos los otorga por gracia, gratis, nos lo da, porque no lo podemos, nunca lo vamos a poder merecer, nunca lo podemos tener, pero Él nos lo da porque nos ama. Tentación del diablo es pensar que podemos ser perfectos por nuestra propia fuerza, como nos lo ha dicho y explica el apóstol. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré de mis flaquezas para que habite en mí la potencia de Cristo. Dice la primera de Corintios 12, 9. Esto no significa que nos alegremos de ser pecadores, de ninguna forma, sino nos gloriemos de ser amados por Dios. Debemos pasar de aceptar las pasiones a odiar esas pasiones. Y los agentes que las provocan en nosotros, es decir, los demonios, la mayoría de las veces, ¿como cuáles pasiones? Como la soberbia. Veo una soberbia tan enorme entre muchos de nuestros hermanos reformados. Un ataque constante a la Santísima Teotocos y siempre Virgen María, Madre de Dios, Santísima Teotocos, la que dio a luz a Dios. Un ataque constante entre ellos, unos con otros. Una soberbia. Y lo mismo desde la corporación de Roma. Esos no son de Dios. Y lo mismo, por ejemplo, podría decir de aquellos que dicen que son musulmanes y que, olvidándose de lo que dice el Corán, asesinan a otros que no piensan como ellos, porque eso no es lo que dice Alá. Debemos pasar de ser arrastrados por el hambre, por la gula, por el exceso de deseo de beber, por ejemplo, sea lo que sea, de comer y beber en exceso, es pésimo, es pésimo. Y Dios nos da los ojos en la cara para que nos podamos ver, aún al menos en el reflejo del agua, y podamos ver cómo nuestra cara se deforma cuando estamos comiendo de más, cuando estamos bebiendo de más, cuando estamos haciendo algo que es de más. El deseo del dinero, el deseo del poder, de la tranquilidad que no viene de Dios, de todas esas cosas, el deseo del placer, la pornografía, todo eso viene del demonio. El deseo de la fantasía de un mundo perfecto viene del demonio, porque aquí no hay ningún mundo perfecto, es el valle de la muerte, y aquí estamos temporalmente, pero queremos llegar al mundo perfecto, y eso es solamente a través de la obediencia de todos los mandamientos de Dios, y no son 10, son más. La obediencia proviene del amor y de la humildad. La soberbia del demonio le impide servir a Dios. Preguntémonos cuando nos cueste trabajo obedecer a nuestro superior, a nuestros padres, a nuestro obispo, a nuestro sacerdote. ¿Por qué no quiero obedecer? Si Dios nos concediera un espíritu humilde, sería mucho más fácil para nosotros caminar en la obediencia. Pero nuestro orgullo y autoestima se ponen en medio de nuestra razón para impedir postrarnos con todo el corazón, postrarnos rostro en tierra delante del Señor, no solamente hincados, postrarnos delante de un buen ícono de Dios
a pedir un corazón humilde. Y nuevamente el Salmo 50 nos narra el camino que debemos recorrer todos los días, a cada instante delante de Dios. Por eso la oración del corazón es la primera que se insiste en que los monjes aprendan. Es obvio que todos podemos beneficiarnos de esa hermosa oración y los cambios que suceden en nuestra persona cuando la repetimos constantemente. Señor Jesús, ten misericordia de mí, que soy un pecador. La importancia de la obediencia nos la revela San Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Por eso de nada le sirve a un pseudo obispo que sea gay, por ejemplo, o un cismático, pensar en que va a ordenar a otro sacerdote gay también, porque no lo están obedeciendo. No hay Espíritu Santo ahí. Y aunque se vista, se revista y diga las palabras y la forma y no sé qué tanto, la fórmula y la materia, de todas formas no sirve, porque el canal de la gracia, como inclusive un santo, San Bernardo de Claraval se los dijo, el canal de la gracia es la fe, es la confianza, y no puede haber confianza si no hay fidelidad. Entonces, sabiendo que no podemos salvarnos sin la ayuda del Espíritu Santo, reconozcamos la importancia de obedecer a Dios para que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Es simple cuestión de vida o muerte y de muerte eterna. No nos hagamos ilusiones de ser hijos de Dios si no lo obedecemos, o al menos nos esforzamos en obedecerlo. Podríamos hacernos muchas preguntas. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo saber si lo que hago es agradable a Él? Etcétera. Obviamente las respuestas a estas preguntas las encontramos en nuestra Santa Iglesia Ortodoxa. Es a través de los clérigos como Dios nos ha guiado, y no solo en la confesión, sino sobre todo el Padre Espiritual, que habiendo caminado en el arduo trabajo de la santidad, puede ayudar a otros a no extraviarse, pero sobre todo a encontrar el gozo inmenso de Dios. La divina liturgia y toda liturgia, los misterios de Dios, el ayuno, la oración, etc., todo nos conduce al proceso de sanación. Este enero quiero expresar a todos mis sinceros deseos ante Dios, que Él les llene de bendiciones y crecimiento espiritual. Y les pido perdón y sus oraciones por este pecador. Y le pido a Dios que les bendiga, porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.